Hola. Te doy la bienvenida a este canal. Te traigo las historias más apasionantes y los secretos que esconden las tierras de Oriente Medio, cuna de la civilización. Las ciudades, la vida de pueblos antiguos, desde antes de esta era, con su vida cotidiana. La riqueza cultural de grupos de diversas regiones, asentados allí y el crisol de lenguas y grabados. Templos y rituales. El origen y la llegada del monoteísmo con Abraham. Para ello nos remitimos a los relatos y hallazgos arqueológicos, históricos y religiosos. Gracias por estar aquí. Comenzamos. En el amanecer de la historia, en el corazón de la antigua Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates dibujaban fértiles llanuras, se levantaba una ciudad que parecía tocar el cielo. Pero, ¿qué es Mesopotamia? Los ríos Tigris y Éufrates definen Mesopotamia, una región histórica en el suroeste de Asia, conocida como la Tierra entre Ríos. Estos ríos nacen en las montañas de Turquía y fluyen hacia el sureste a través de Siria y de Irak, desembocando finalmente en el Golfo Pérsico. Sus aguas permitieron el desarrollo de la agricultura, la irrigación y la construcción de sistemas de canales, lo que llevó al florecimiento de civilizaciones antiguas como la Sumeria, la Babilonia y la Asiria, sentando las bases de toda la civilización. Los ríos Tigris y Éufrates tienen sus cabeceras en las montañas del este de Turquía, a poca distancia entre sí. Fluyen casi en paralelo hacia el sureste a través de Siria e Irak y se unen para formar el río Sat al-Arab, que desemboca en el Golfo Pérsico. La región era un creciente fértil, lo que significa que las crecidas de los ríos dejaban sedimentos fértiles para la agricultura. Mesopotamia fue el hogar de algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo, incluyendo los sumerios, quienes desarrollaron la escritura cuneiforme. ¿Y cuál era esa ciudad que parecía tocar y acariciar el cielo? Pues, era Ur, la ciudad de la luna. Hace más de 4000 años. Ur era una de las urbes más poderosas del mundo conocido. Sus casas de ladrillo cocido se extendían en barrios organizados, sus calles estaban animadas por comerciantes que venían desde Arabia, Persia e incluso la lejana India. Sus mercados ofrecían cereales, telas y piedras preciosas. Desde su puerto, los barcos navegaban hacia el Golfo Pérsico llevando y trayendo riquezas. En el centro de la ciudad se alzaba el Sigurat de Ur, un coloso escalonado de ladrillos que brillaba al sol. Era el templo del dios Nanna, la divinidad lunar. Desde lo alto de sus terrazas, los sacerdotes observaban el movimiento de los astros, convencidos de que el cielo guardaba los secretos del destino humano. Cada noche, los cánticos y las ofrendas buscaban atraer el favor de la luna, protectora de pastores y viajeros. La majestuosa ciudad de Ur no solo era un centro religioso. Era también cuna de artes y saberes. Allí se escribía en tablillas de arcilla con la escritura cuneiforme, allí nacieron himnos, contratos, leyes y poemas que todavía hoy nos hablan de la vida cotidiana. En sus tumbas reales,
que la arqueología desenterró hace apenas un siglo, se hallaron tesoros de oro, plata y lapislázuli, junto con instrumentos musicales como la antigua lira de Ur. Testigo del refinado gusto artístico de aquella civilización. Pero entre tanto esplendor y riqueza, la ciudad también guardaba sombras. Las crónicas revelan sacrificios humanos en los funerales de reyes, pues se creía que los siervos debían acompañar a su señor en el más allá. La vida en Ur era grandiosa, pero también estaba sujeta al temor de los dioses y al peso de las supersticiones que cubrían de temor a sus habitantes. Fue en ese contexto, en esa ciudad de templos y riquezas, donde vivía un hombre llamado Abraham, hijo de Taré. Según la tradición bíblica, allí recibió una voz inesperada, distinta a todas las que resonaban en los altares de Nanna o de los otros dioses mesopotámicos. Era la voz del Dios único, invisible y eterno, que lo llamaba a dejarlo todo, su ciudad, sus costumbres, la seguridad de su hogar. Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Ese llamado marcó un antes y un después en la vida y el destino mismo del profeta y un faro para el mundo y las generaciones venideras, hasta nuestros días. Abraham dejó atrás la grandeza de Ur, su arquitectura monumental, sus palacios y mercados, para emprender un camino hacia lo desconocido. Partió con su familia, con sus ganados y con la promesa de una tierra nueva. Lo que parecía un simple viaje de pastores fue, en realidad, el inicio de una historia espiritual que transformaría al mundo y entregaría los principios judeo-cristianos que luego Occidente tomó para elaborar la cartilla de los derechos humanos. Aquí es importante saber que desde la salida de estos grupos humanos de esa ciudad llamada Ur, no nació solo una migración. Nació una alianza. Abraham, que luego sería llamado Abraham, se convirtió en padre de una multitud, raíz de tres grandes religiones monoteístas y símbolo de la fe en un Dios que trasciende templos y fronteras. Ur, la ciudad de la luna, quedó como testigo de un pasado brillante, pero también como contraste frente a la nueva fe que se abría paso. Desde las sombras de un sigurat dedicado a astros mudos, emergía la promesa de un Dios vivo que camina junto al ser humano. Hoy, las ruinas de Ur permanecen en silencio bajo el sol ardiente de Irak. Sus muros derruidos y el sigurat restaurado nos hablan de la fragilidad de las civilizaciones que confían solo en su poder. Pero también nos recuerdan que, en medio de esa grandeza antigua, un hombre escuchó una voz distinta y obedeció. Y gracias a esa obediencia, la historia de la fe comenzó un nuevo capítulo. El camino hacia la tierra prometida. También hablamos de estos lugares como la región del Levante. Así se hace referencia a parte del Oriente Próximo o Medio Oriente, se refiere a las tierras costeras del Mediterráneo Oriental e históricamente abarca territorios como Siria, Líbano, Israel, Palestina, que no ha sido nunca un estado y se la reconocía por la lengua hebrea que hablaban los pueblos israelitas que vivieron allí, y por último Jordania, así como algunas áreas adyacentes como Chipre. El término Levante proviene del francés lever, que significa el este o donde se levanta el sol, y se utiliza para describir la dirección desde la que proviene el sol.
Vamos a sumergirnos en la vida cotidiana de Ur, de manera que puedas imaginar cómo vivían sus habitantes mientras escuchas este relato. Las casas eran de ladrillos de barro cocido, con techos planos y patios interiores. En muchas de las ruinas se evidencia que la gente común no contaba con grandes puertas, como una forma de evitar que el calor penetre en sus viviendas. Las familias compartían los espacios, a veces varias generaciones vivían bajo un mismo techo. Las calles eran estrechas, con canales para el agua y arenas del desierto mezcladas con barro. Las puertas estaban decoradas con bajorrelieves o madera tallada. En cuanto a la vestimenta, los hombres llevaban túnicas cortas o faldellines de lino, las mujeres túnicas largas y velos ligeros. Los ricos usaban joyas de oro y piedras preciosas, mientras que la mayoría llevaba cuero o lino sencillo. Los sacerdotes y nobles tenían tocados especiales para ceremonias. Comían principalmente cereales, legumbres, dátiles y frutas locales. La carne era más rara, generalmente para ocasiones especiales. Cocinaban en hornos de barro y consumían pan cocido, sopa de cebada y cerveza de cebada. Ur era un centro comercial, con mercados llenos de especias, telas, cerámicas y metales preciosos. Los comerciantes viajaban en caravanas o barcos por los ríos Tigris y Eufrates. El trueque y las transacciones con tablillas de arcilla eran comunes. En cuanto al tema de la religión, la vida giraba en torno a los templos y al sigurat del dios Nanna. Se hacían rituales diarios, ofrendas y ceremonias estelares según los ciclos lunares. Los sacerdotes eran autoridades respetadas que enseñaban a leer y escribir en cuneiforme. La música era parte de la vida cotidiana, se tocaban liras, arpas y flautas en ceremonias y fiestas. Las paredes y vasijas estaban decoradas con motivos de animales, dioses y escenas de la vida diaria. Los niños jugaban en los patios, con muñecas de arcilla, pequeños carros de madera y pelotas. Los jóvenes aprendían a trabajar, cuidar los animales, y algunos iban a escuelas del templo para aprender la escritura cuneiforme. Las artes manuales se aprendían desde niño. Los mayores enseñaban a los niños a trabajar con la madera y los metales, con los cuales fabricaban los elementos para cocinar, los jarrones para guardar las aceitunas y hacer el aceite de oliva, en esta materia. Los israelitas eran expertos. También algunos grupos de Levante como los israelitas, los sirios, elaboraban las finas fibras para vestimenta, utilizaban la lana de oveja, el cuero trabajado, los instrumentos musicales. Eran excelentes productores, comerciantes y mercaderes. Muchos conocimientos se transmitieron de generación en generación, entre la familia y entre grupos de lenguas y alfabetos diferentes, hasta hoy día. En definitiva, la región de Canaán nunca fue un estado sino que por allí pasaron muchos grupos humanos, muchos imperios poderosos que luego fueron conquistados por otros y así a lo largo de la historia. Las más diversas costumbres, creencias, rituales y supersticiones se entrelazaron en Medio Oriente. Y más allá del ADN, la única forma de poder estimar el origen de esos pueblos que se asentaron, creando ciudades, palacios o viviendo al margen de las grandes urbes, como era el caso de los judíos que llegaron y permanecieron en las afueras, en el campo, produciendo sus propios alimentos y profesando sus creencias religiosas.
razón por la cual han sido y siguen siendo perseguidos desde mucho tiempo antes de la nueva era o nacimiento de Jesús. Y la historia de Ur es relevante para entender cómo funcionaba Medio Oriente en general y la región del Levante Mediterráneo, en particular. Y de la majestuosidad de Ur, pasarán los judíos de Palestina, de acuerdo con los historiadores, en esa época antes de Cristo, a tomar un nuevo rumbo. Partir hacia territorios desconocidos, con la guía de su padre Abraham y la esperanza de la tierra prometida. De lo cual no han quedado dudas al contrastar los datos históricos con los textos bíblicos y los restos arqueológicos hallados. Cada trozo de hueso, piedra, madera o metal encontrado obliga a reconocer que sabemos poco o nada de nuestros antepasados que vivieron antes de la era común o antes de Cristo. Por ello seguiremos con estos relatos sobre la salida de Abraham y su pueblo, el destierro, los desiertos y mucho más. Desde ya, gracias por estar aquí y nos encontramos muy pronto.